Ayer ¿Por dónde empezar? Sí, ¿por dónde empezar? A veces uno puede sorprenderse con las cosas que pasan en este país, pero ayer una persona que está acusada por narcotráfico, por lavado de dinero, por fraude, se le pasó todo el día dando entrevistas en los medios, contando cosas que, claro, tienen un impacto político muy fuerte porque siguen dando ahí donde el gobierno está tratando de borrar. Definitivamente, que se vaya pasado, de claro. que se vaya de una buena vez. Estamos hablando, por supuesto, de Fred Machado, el empresario, entre comillas, vinculado al narcotráfico, que como mínimo le giró $200.000 a Spert. Exactamente, como mínimo, porque de hecho eso es parte de las novedades de lo que dejó la jornada de ayer. Ahí lo estamos viendo. En otro movimiento, hay que decir, bastante llamativo. Habíamos visto, ¿se acuerdan de esta escena con Vudú? Cuando lo fueron a detener a su casa y se violó la intimidad de una persona que, más allá de que sea lo que sea, no deja de ser su intimidad y le corresponde, pero hacer la fuerza de seguridad mostrando el momento en que era detenido y se lo llevaban después de que la Corte Suprema había ratificado su extradición y le había delegado la responsabilidad de ejecutarla como corresponde por el convenio de colaboración en materia penal internacional con los Estados Unidos, la extradición, y por lo tanto, ahí estamos viendo a Fred Machado en su quinta, en su chacra, cerquita de Viedma, unos 15 kilómetros de Viedma, y fue trasladado a un penal federal donde es preservado, custodiado, hasta que efectivamente sea trasladado a los Estados Unidos. Pero mientras esto ocurría, el tipo daba entrevistas a los medios y se recorrió todos. No más inédito que tweets y audios. No, claro. La verdad que Argentina en esa materia es profusa. La libertad de expresión corre particularmente para los... Para el que tiene chances de llegar a todos los medios. Claro, por supuesto, hay que tener para presos famosos. Para presos famosos. Y entre todas las revelaciones que hizo, contó que había sido el acuerdo que tenía con José Luis Espert más amplio de lo que Espert había reconocido. Sí reconoció que efectivamente en un momento hubo un acuerdo para contratarle por sus servicios económicos para precisamente reestructurar la deuda que tenía la minera de la que se habló, esta minera de Guatemala, pero lo encuadró en algo que Espert no reconoció, que fue plata que efectivamente le ofreció Fred Machado, pero porque Espert le dijo, y esto es lo que contó, que no tenía un mango para la campaña electoral. Y de hecho el acuerdo se firmó 15 días antes de que Espert oficializara su candidatura a la presidencia nacional en el año 2019. El acuerdo fue por $1 millón. Fred Machado, coinciden Fred Machado y Espert en que se hizo el giro de los 200.000. Espert siempre había hablado de un anticipo, no había dado precisiones respecto del monto que contó ayer Fred Machado, pero también es cierto que más allá de esto, del contrato de $1 millón, que no está claro si se realizaron más pagos o por lo menos todavía no se detectaron, no aportó mucho más Fred Machado, más allá de, me llamó, en términos judiciales, no complica más de lo que ya está complicado el diputado José Luis Espert, que ayer además fue imputado. Exactamente. Vamos a escuchar un fragmentito de una de las entrevistas que dio, donde cuenta que el acercamiento, que hay que decir, el dato en el que sí mintió Espert, porque después ocultó mucha información. Ocultó más que mentir. Ocultó, o sea, dijo que sí recibió 200.000, pero no dijo que era por un acuerdo que podía llegar, no sabemos si efectivamente recibió más dinero, pero no fue honesto con la fecha y tampoco fue honesto en la relación con Fred Machado, quien dijo que vio una vez y después, y de hecho esto es lo que dijo Machado, me negó. Y me negó, y esto no se hace. Esto es lo que decía ayer el empresario que va a ser extraditado por narco. ¿Cómo surge la idea de ayudarlo? Claro, de ayudarlo económicamente. Ahí usted dice... Claro, surge porque el tipo me dice, bueno, mira, te necesito. La verdad que tampoco es mucho, me dice, nosotros somos pocos, somos 3. Y Espert le pide ahí un monto, le dice, bueno, ayúdame con tanto. No me pide un monto. Me dice, ¿cómo puedo ayudar? Le digo, mira, yo que tengo un avión de un amigo que estoy por comprárselo, es un avión chico, es fácil de moverse en Argentina. Obviamente todo legal, te tenés que mover desde el aeropuerto, te tenés que mover. ¿Eso te ayudaría? Sí, eso me ayudaría, porque viste que acá mover, aparte de la presentación del libro,
es ideal para lanzarme, para hacerme conocer. Y después, bueno, los gastos que necesitaba, ¿no? De moverse, ¿no? Claro. De comida, hoteles. No, entre comidas y esto, y los hoteles, los aviones habrán sido 100 lucas, 150 lucas. Las lucas no son pesos. No, claro, estábamos hablando de 100, 150 mil dólares. Como si fuese un vueltito. Como si fuese poca plata. Y esto era como el primer aporte de campaña, el primer acercamiento, no está relacionado al otro pago, al contrato por la supuesta auditoría de la minera, que no especificó en función de qué era el contrato, Machado. Es de hecho lo que cuenta hoy La Nación, que accedió al documento y que efectivamente tenía que ver con darle algunas pautas para reestructurar la deuda que tenía Minas del Pueblo, esta empresa de Guatemala, y además buscar la manera de, digamos, sacarla adelante, no solamente con la reestructuración de la deuda, sino hacerle una suerte de plan de negocios, en donde llama mucho la atención que parte del contrato es en primera persona, parte en tercera persona, como no, yo creo que habría que hacer tal cosa, como que ahí se van anticipando opiniones personales, tanto de uno como del otro, pero está en la firma de ambos. Puede estar el contrato. Está el contrato, exactamente, pero que es del año 2019, 15 días antes de que se inscribió Expert como candidato. Por lo tanto, lo que se entiende que los pagos empezaban a hacer a partir incluso del momento de la firma. Ese día recibió el primer pago y después los demás. Y lo que había negado Expert es que había un vínculo con la campaña electoral, que tenía que ver con una relación de él como economista. Y lo que dice Machado es, sí, lo contraté como economista, pero porque me pidió plata para hacerse conocido. Eso es lo que después hay que demostrar en la justicia, todo esto. Y son, digamos, tiene tanta validez el testimonio de Machado como el testimonio de Expert del domingo, donde grabó y contó su versión, digamos. En términos periodísticos, claro, ambos. Sí, en términos judiciales, hasta que no declaren en sede judicial, ninguno de los dos tiene valor periodístico, con lo cual es probable que Expert se defienda diciendo este era el contrato, era así, y habrá que ver qué hace Machado, qué intención tiene Machado de complicar o no a Expert judicialmente. Y por otro lado, bueno, esta fue la entrevista que dio en Radio Rivadavia. Después siguió dando vueltas, vos escuchás un fragmentito, porque para esa hora ya circulaba la idea de que no habían sido 200.000 dólares, sino 1 millón. Y le preguntan, ¿puso 1 millón? Esto fue el programa de 7K en Radio Con Vos, y esto decía. Hubo un contrato de asesoría, no me acuerdo el monto, cuánto era, sé que era un monto alto, a pagar en cuotas. Sé que el primer pago se hizo en... Es más, me acordé porque lo sacaron, si no ya me había olvidado de ese pago, que se hizo en enero del 2020. Eso es verdad, lo del contrato es verdad. Que era una seguridad bastante grande, ¿no? Por allí creo que fue Eduardo Feynman que habló de que era de $1 millón el contrato. ¿Es posible? Sí, no lo niego ni lo confirmo porque la verdad que no me acuerdo. Pues puede ser, sí. Bueno, después apareció hoy el papel, fue por $1 millón y parte del relato coincide con lo que los integrantes del partido UNIR, los digamos, responsables financieros, venían contando, que también tendrán que dar explicaciones, de hecho las están dando y no son suficientes, de que venía Expert y pedía incorporar aportes que no tenían una fuente muy clara, y por otro lado, que decía que iba a Estados Unidos y volvía con plata. Digamos, esto es decir, bueno, si esto era así, es muy grave, pero lo tienen que probar todos, ¿no? Y el propio Expert decir, bueno, si efectivamente hubo algún dinero que vino de este contrato que terminó en su campaña electoral y no se declaró oportunamente como tal, ¿no? De hecho, está excedido en los límites que se puede aportar una sola persona a una campaña, ¿no? Y sobre todo esta incógnita, por llamarlo de alguna manera, que deja flotando. Viajaba a Estados Unidos porque hasta ahora lo que hablábamos es de transferencia bancaria. Ahora lo que están diciendo es viajaba a Estados Unidos y volvía con plata. Uno asume que volvía con valijas con plata. Eso es lo que están diciendo. Como que ahí ya adquiere una dimensión incluso todavía mayor el escándalo que ya sin duda es. Y de hecho vos decías, en la causa que inició Grabois con su denuncia, ayer ya
lo imputaron a Espert, es decir, que van a investigarlo por el delito de presunto lavado de dinero, que es lo que se desprende de la denuncia, así que ahí hay una pata judicial que va a avanzar. Pero lo que va a avanzar es la extradición de Machado, que ayer fue una cosa de lo más veloz. El que a veces ha escuchado hablar de Machado hasta hace una semana, que levante la mano, de ahora de repente apareció la Corte, el gobierno, todos los tipos se lo sacan de encima, y la ministra de Justicia de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hablaba ayer de precisamente las condiciones de la extradición de este empresario narco. El mecanismo de la extradición es un mecanismo que ha llegado hasta la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. Imagínense que nosotros siempre vamos a cumplir con las órdenes o las instrucciones que da la Corte Suprema de Justicia, así que no tengan la menor duda que ese va a ser el camino. Respecto a si es o no narcotraficante, hay una causa abierta en Texas que tiene una carátula donde se habla de lavado de activos, de narcotráfico, así que, y si la extradición se da en el marco de esa causa, la causa está definiendo. Bueno, ahí estaba entonces, claro, porque la discusión es, bueno, ¿se le puede llamar narco? Bueno, ya es un dato menor a esta altura. No, es un dato menor y es un problema de Estados Unidos, ese claramente que lo resuelvan ellos, despejada casi prácticamente para el gobierno la ecuación Machado, queda todavía un clavo que remover, muy difícil por cierto, que es qué estrategia usar con el propio Espert en la Cámara de Diputados. Renunció a la comisión, ya no preside más la Comisión de Presupuesto y Hacienda, renunció a la candidatura, por supuesto, pero sigue ocupando una banca a la que al gobierno le complicaría generar un reemplazo. En un ratito vamos a estar hablando, por supuesto, porque hoy hay sesión, va a estar en el centro de discusión, una sesión que tiene un montón de temas muy incómodos y además del tema Espert en diputados, hoy se espera algún tipo de definición por la reimpresión de las boletas y también por el orden de los candidatos, la lista de la provincia de Buenos Aires que se produjo por la salida de Espert, porque ahí no está definido. Y la primera movida de la fiscal va en contra de lo que quiere el gobierno. En un ratito vamos a estar con todos los detalles. ¿Vamos contigo? Vamos. La selección.